Pues muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Es una gozada estar aquí viendo la sala tan llena, verdaderamente es una pasada, está muy bien. Fijaos que no pensaba yo que íbamos a volver a... Porque sí que tengo recuerdos de otras que fueron así, lleno. Se está quedando pequeño el salón, hay que hacer algo con esto. Bueno, muchas cosas me bullen por la cabeza. ¿Qué hay de nuevo? Pues ¿qué hay de nuevo? Pues que somos un poco más viejos, ¿no? Eso es lo que hay de nuevo. Un poco más calvos, un poco más tripa. A mí en casa me han dicho que como se graba en vídeo, que no me toque las orejas, que no me toque los ojos, porque siempre se me van las manos en forma de controlar. Bueno, al hilo de lo que decía Eloisa, esas preocupaciones que ha mostrado al final de su charla, pues sí que es verdad, yo no había pensado en esas cuestiones. Pero claro, el tema de las humanidades es un tema que está en un momento crítico, sí que es cierto. Yo que lo vivo en un centro de educación secundaria, pues vas percibiendo que cada vez son menos alumnas y alumnos y que el perfil de esos alumnos es cada vez más concreto. Bueno, pues con eso contamos. Por eso yo doy tanta importancia al trabajo que hacemos aquí hoy, por ejemplo, de formación continua, y a lo que hacemos cada vez que salimos al campo y vemos las piezas y hablamos, y que realmente esa formación en un itinerario largo, un itinerario vital, es la que nos forma como sociedad, y la verdad que lo creo, y de esas cosas vamos a hablar hoy, porque además de hablar del prerrománico en Navarra, que antes bromeaba con Javier, bueno, Javier Martínez Aguirre y Clara Fernández Ladreda han sido mis jefes y mis jefas en varios productos que hemos hecho, en la enciclopedia del románico, Javier, Clara, los volúmenes que ha citado antes, Mercedes. Y no sé, llevamos muy bien. O sea, pero claro, me han dejado un toro, esto es como a los pequeñicos en San Fermín que les dejan los miuras grandotes, ¿no? O sea, el prerrománico Navarra, que cuando me lo dijo Mercedes, dije, pues estupendo, el prerrománico Navarra, pues muy bien. Y había hecho un pequeño artículo, lo tenía en la cabeza, pero luego esto ha sido una locura. Porque, claro, también hay que contar con nuestras limitaciones. Y a lo que nos ha mostrado también Eloisa, ese despliegue, ¿no?, de instituciones, de investigadores, yo también voy a hablar de transversalidad. Mira, esto también ha cambiado, esto también es una cosa que hay de nueva. Transversalidad, interdisciplinariedad, todo eso también voy a hablar, pero claro, es que nosotros trabajamos más en lo local y lo que os presento en esta presentación van a ser muchas imágenes, vamos a hacer una revisión de la idea que tenemos del prerrománico, que es una idea muy etérea, pero que me pasaba a mí, o sea, esa es mi limitación. Y luego es difícil estar conectados con las líneas de investigación, que también lo comentaba Eloisa, conectar con esas líneas de investigación a tiempo real. O sea, te das cuenta que te vas quedando desfasado, ¿no?, que tus lecturas son cada vez más concretas, te dedicas a temas más específicos, y que estas líneas generales pues no las atiendes, no te llegan y de pronto te das cuenta que las cosas han cambiado. O sea, que lo que antes tú pensabas que era arte visigodo, pues ahora hay un debate interno, que hay muchísima producción bibliográfica, muchos artículos, y bueno, eso genera un corpus de conocimiento enorme. Así que con esas limitaciones y con otra cuestión, que es que las cronologías siguen sin estar nada claras, pues vamos a abordar el tema, y yo aquí sí que voy a ser riguroso y me voy a meter en todos los charcos que he visto. Y si no me meto en ninguno más, porque no me he dado cuenta que estaba, ¿vale? O sea, vamos a hablar de Iracheta, vamos a hablar de todo, y vamos a intentar clarificar, y para eso luego en las preguntas, o sobre todo luego cuando vayamos por ahí a hacer las visitas, pues veremos si estas cosas funcionan o no funcionan. Bueno, vale. Pues eso, estoy hablando con Mercedes, que no se me ocurre un título, porque el prerrománico Navarra, yo decía, bueno, es que a ver, voy a hablar el título, Arquitectura en Navarra antes del Leire 2, o Arquitectura en Navarra antes del año 1000, antes del año 1030, antes de Sancho el Mayor, o sea, y luego, claro, antes, ¿hasta cuándo de antes? Porque, claro, el mundo tardo antiguo, es que es una extensión de tiempo tan larga, y al final, pues, me quedó ese título, el prerrománico en Navarra. Todo lo que tiene nombre existe. Y ya os podéis imaginar de dónde sale este nombre, ¿no? Que fui ir al cine, que es bueno ir al cine. Y claro, vi Irati. Y Irati es una película que transcurre en el tiempo cronológico de la sesión que os propongo. Tampoco voy a
a insistir mucho en este tema porque supongo que lo trataréis o lo trataremos en la última sesión, que está dedicada al cine. Y este es el menú. Es un menú de merienda, ¿cómo decir? No es alta cocina, como hemos visto con Eloisa. Esto es una merienda casera, pero con productos buenos. ¿Vale? Bueno, entonces, ya veis que empezamos con la introducción, como siempre. Todo lo que tiene nombre existe. Acabaremos con el epílogo. Lo que no tiene nombre no existe. ¿Vale? Esa será la conclusión de la ponencia. Y bueno, aquí nos estamos enrollando, tú, Mercedes y yo, y no hay forma de empezar. A ver cómo va el tiempo. De la historia del arte a la termoluminiscencia, que es quizás una de las ideas de la sesión, o sea, de lo que hacíamos los historiadores del arte a lo que se puede hacer hoy, no ya los historiadores del arte en este tema, sino muchas otras personas. Voy a aludir a Íñiguez, que es la referencia. O sea, si hablamos de qué ha pasado, pues yo creo que nos debemos remontar entonces, ¿no? Vamos a ver algunos mapas de cómo organiza estos monumentos, que nos ha quedado fijado a fuego en nuestra cabeza. O sea, estos elementos prerrománicos que citó él se han conservado hasta hoy prácticamente. Las revisiones que planteamos, todo abierto. Y luego un listado de incorporaciones. Otros edificios que vamos viendo que, bueno, se pueden incorporar a este corpus prerrománico del que disponemos. Y luego también unos límites territoriales, porque ya veréis que Íñiguez lo mira en sentido amplio, seguramente con más coherencia, porque él piensa en el Reino de Pamplona, incluso un poco extendido, prácticamente desde el Pirineo central hasta Burgos, en una línea que va al norte y al sur del Ebro, o sea, muchísima extensión. Las principales piezas estarían en San Millán de la Cogolla y estarían en San Juan de la Peña. Nosotros vamos a restringir a los límites actuales de Navarra y vamos a dejar a un lado todo lo que es la herencia artística de Al-Ándalus en Navarra, que sería muy importante. Así que nos situamos en los límites navarros y en los límites navarros que están por encima del Al-Ándalus. ¿Vale? Así, con eso tenemos ya lo que es el marco para arrancar. Y nos van a acompañar en esta excursión estas señoras, esta escultura que tenéis ahí abajo, que bueno, os voy a dejar ahí unas cosas que iremos desvelando hasta el final, ¿no? Hay que dar un poco de misterio en las cuestiones. Y además, un día como hoy, pues también nos viene bien que estén ahí presentes. Bueno. Pues claro, ¿cómo se une esto a...? Esta es una escena de Irati. Y entonces yo estaba viendo la peli y miraba esto y decía, jo, fíjate que como esto es... Bueno, esto lo sitúan en el castillo. Ay, no os quiero reventar la película, pero bueno. Bueno, es un castillo. Y esas ventanas son las ventanas de San Juan de Baños. Y yo es que llevaba dándole vueltas a San Juan de Baños con el tema de la ponencia, vamos, de la charla de hoy, bastantes días, y dije, anda, mira qué casualidad, hombre. Casualidad que voy a ver la película y resulta que me ponen en el decorado esta ventana. Esta ventana. O sea, esta es la ventana del decorado y esta es la ventana de San Juan de Baños. Porque yo la ventana de San Juan de Baños la estaba estudiando por estas dos cenefas decorativas que veis ahí, ¿vale? Yo estaba con eso porque esta es la cenefa decorativa porque yo había encontrado esto. No, yo no, porque habíamos encontrado esto. Y si las comparáis, pues veis que son iguales. Bueno, igual ya también veo visiones, porque lo he visto tantas veces, igual a mí me parece que son iguales y a vosotros parece que no son iguales, pero bueno, son sustancialmente iguales. Claro, lo de arriba, San Juan de Baños, visigodo, discutida cronología también. Nos podemos ir al siglo VI, nos podemos ir al siglo VIII, depende, hay un debate ahí abierto. Pero lo de abajo es Navarra, y es la Navarra nuclear. Lo de abajo es nuestro. Será visigodo. Sería una cosa bien rara, porque arquitectura visigoda, bueno. Y aquí está Pedro Javier, que está por ahí. Aquí me llevaron a ver esta pieza Rafa, Arrece Balaguer y Pedro Javier. Y esto es un gesto que lo voy a repetir varias veces, de esta complicidad que se genera entre personas que tienen los mismos intereses, las mismas aficiones, en un medio como el nuestro tan pequeño, con tantos encuentros. Pues es una gozada, es una gozada. Bueno, ahí ves la pieza. Es una cabecera, es un ábside semicircular, en buen aparejo. Bueno. Este es el detalle decorativo, veis ahí la cenefa abajo. Aquí lo tenemos situado. Igual alguno ya, aparte de Rafa y Pedro Javier, claro, alguno ya lo sitúa. Es una venta en ruinas,
Vamos hacia arriba. Una carretera igual os suena. La Encinosa. La venta de la Encinosa está al sur de Eslava, entre Eslava y el yacimiento de Santa Cruz. La Encinosa. Todo lo que tiene nombre existe. Y si no lo tiene, no existe. Es que es así. Por eso es tan importante que le demos nombre a las cosas, porque aquí, y esto es otro tema que a mí me preocupa. Ay, se ha cortado un poquito por abajo. Porque es que esto es el patrimonio cultural. O sea, identificamos, documentamos, interpretamos, gestionamos y socializamos. Y si no le damos nombre, no existe. Y el riesgo de que se pierda es enorme. Por eso es tan importante dar nombre a las cosas. Así que ya veis que lo de la peli me ha venido a huevo. Vaya, ha sido una cosa... estas son ideas que a mí me preocupan, pero especialmente lo último. O sea, el patrimonio cultural asociado a lo que llamamos prerrománico es especialmente frágil y requiere de una mayor visibilidad. Solamente su estudio conseguirá la socialización y la conservación. Porque el patrimonio prerrománico es muy frágil, está muy sometido a expolio, porque estamos hablando de lugares bastante perdidos, apartados, poco conocidos y visualmente poco atractivos. Y entonces son el terreno abonado para los buscadores de metales. ¿Vale? Bueno. Y esta es una cosa que también preparando la charla me salió, que me parece preciosa. Esto es La Beaga, Santa Gema de la Beaga, que es un proyecto de larguísimo recorrido. Santa Gema de la Beaga estuvo en 2008 en serio riesgo de desaparecer, porque hubo una solicitud de los propietarios de derribarlo y la institución Príncipe de Viana denegó el permiso, y de ahí surgieron unas actuaciones que son actuaciones en las que Astrolabio es la piedra angular. Claro, esto no se verá bien. Antes estamos... No se ve nada. Bueno, es igual, os hago un resumen. Pero es que es la ficha de Astrolabio sobre la Beaga. Y me hace mucha gracia porque empieza: informante, Jesús Ábrego. Ábrego informa de que la Beaga existe un despoblado, bla, bla. Se pone en contacto con Eduardo. Eduardo le dice a Jesús. Jesús le dice a Rafa y a Jaume. Jaume le dice a Ander. Ander le dice a Charlie. Y es algo yo también. Charlie va tal, le dice no sé qué. Habla con Jesús. Jesús va. Bueno, pues así funciona el asunto. O sea, vamos entrando en contacto, vamos hablando, vamos planteando cuestiones. Esto acaba en 2011. Dice Charlie concierta una entrevista para el día tal con Jesús Esma, arqueólogo, va con Ander. Y luego la institución Príncipe de Viana desarrolló un proyecto arqueológico que se sustanció en el 16-17 y bueno, y ahí siguen las actuaciones. Ahora, el año pasado ingresó Santa Gema de la Beaga en la lista roja del patrimonio en riesgo de Hispania Nostra. Bueno, pues ahí está. Es propiedad particular, pero bueno, como vamos a hablar más, prerrománico, ¿qué es eso? ¿Qué es eso Navarra? ¿Y qué fue el reino de Pamplona? ¿Y antes? ¿Y cuándo empezó esa construcción en piedra? Bueno, esto es una locura, porque estamos hablando de un periodo de tiempo que va desde el siglo VI hasta el siglo X-XI, hasta Leire. O sea, nos ponemos en la frontera en Leire visible, no en Leire 1, que lo vamos a ver hoy. O sea, el Leire visible es la frontera de todo lo que va desde lo tardoantiguo hasta el año 1000 y lo que podemos considerar prerrománico. No es exactamente prerrománico, porque prerrománico sería lo que nos va a llevar progresivamente al románico. Lo visigodo no nos va a llevar al románico. Lo mozárabe quizás tampoco, lo asturiano sí, eso sería prerrománico. Entonces estamos hablando del siglo VIII, siglo IX. Pero bueno, todo eso hay que tener en cuenta. Hay que clarificar si es mozárabe, si es visigodo. Bueno, vamos avanzando. ¿De dónde partimos? Bueno, pues yo creo que partimos de aquí, me parece a mí. Al menos de aquí partimos los de nuestra generación, ¿no? Cuando nos tocó empezar, pues el arte medieval navarro, los 5 tomos, que para la comunidad foral de Navarra es una bendición, igual que el catálogo monumental. O sea, es que son 2 piezas que dices, bueno, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que a Íñiguez se dedicara a hacer 5 tomos de arte medieval en esa época? Pues fue una suerte. Siempre decimos lo mismo, caminamos sobre hombros de gigantes y es real, es así, es así. Y luego podemos decir, no, pues aquí no, porque no se fijó, o esto no, esto sí. Pero no quita la mayor. O sea, la mayor es que es una obra de primera magnitud que se dedica sobre todo a arquitectura. Y la segunda es esta obra de Sol Silva, que se dedica a los códices especialmente de la zona riojana, del Reino de Pamplona,
desde un punto de vista más iconográfico. Por tanto, para la sesión de hoy no la vamos a abordar, aunque es verdad que actualiza el conocimiento histórico y está muy bien. Se ve muy bien el nivel cultural que tenía ese territorio, pero que es el territorio especialmente de Rioja. La Navarra nuclear yo creo que era distinta. Pero bueno, pues sobre el arte medieval navarro vamos a ver qué ha cambiado. Esa va a ser la referencia. Y si os fijáis en cómo es el índice general de esta obra, pues ya vemos que aquí toca muchos palos. O sea, toca todo. La influencia carolingia, la tradición hispánica, lo musulmán, y además con ese afán que tenemos a veces los historiadores del arte de que todo encaje, todas las piezas encajan. Y eso a veces genera problemas de interpretación. Realmente, este volumen, que es un volumen entero dedicado al prerrománico, es una apuesta valentísima, me parece a mí, de Íñiguez por clarificar un entorno arquitectónico que era muy difícil de clarificar. Muy difícil. Yo ahora lo pienso y digo, bueno, esto es una aventura. Él tenía enormes conocimientos de arquitectura, obviamente, pero grandes conocimientos de arqueología. De la arqueología antigua. Ya veremos que ha cambiado mucho la arqueología. Bueno, ¿cuál es la aportación de la historia del arte en todo esto? Porque aquí las aportaciones son distintas. El prerrománico no es un tema de historia del arte. O sea, por eso no lo hemos trabajado tanto. Por eso la queja que hacía inicialmente de lo del toro. O sea, es que no hay elementos artísticos sustanciales. Muy poquita decoración, la arquitectura es muy limitada, no tenemos grandes elementos comparativos, es muy fragmentaria. Es más un terreno de la arqueología, es más un terreno... Pero, bueno, pues La Edad de un Reino, en 2006, que fue otra gran apuesta cultural, pues también intentó, desde el punto de vista histórico, entrar en el asunto del prerrománico, pero de forma muy leve. La tradición prerrománico y se centra en las esculturas de San Miguel de Villatuerta. Pero, claro, el problema es el problema territorial. Yo entiendo que esto hay que extender al territorio y ahí los que llevan la voz cantante son los arqueólogos y las arqueólogas. La arqueología. Hemos visto la actuación de la historia del arte y la arqueología es la que daba el empujón al asunto. Ya veis que este empujón es un empujón bastante más moderno. Tenemos aquí el libro de Artajona con la excavación del 6, el de Ujue con la excavación del 9 y el de la Catedral de Pamplona, perdón, que la excavación es más antigua, pero se publicó en el 2021. O sea, estamos viendo cosas muy actuales. Y si nos fijamos en los índices, pues aquí sí que se ve la importancia que va tomando la arqueología en las restauraciones. Porque esto, ya veis que son restauraciones, ya podéis perdonar, son restauraciones que ha dinamizado el Gobierno de Navarra y entonces ya en las publicaciones que generaban, pues ya aparece la arqueología como algo importantísimo. Los primeros capítulos. Y ya veis que eso se repiten todos. En el libro de la Catedral dedican capítulos concretos al artesonado antiguo y al templo prerrománico. Ya veremos. Y luego trabajos de arqueología de Navarra, que es que aquí esto es un mundo. O sea, hay artículos, todas las excavaciones que se hacen publican su artículo. Interesantísimos, interesantísimos. Es una cosa tremenda. Otra aportación, la arqueología de la arquitectura, que es una cuestión que se empieza a trabajar a finales del siglo XX. Además, se trabaja especialmente a partir de la restauración de la Catedral de Vitoria. Hay una escuela importante en Álava, se extiende hacia estudios de Burgos. Bueno, pues aquí estáis viendo otra disciplina que va a decir mucho sobre la arquitectura prerrománica, porque lo que hace es analizar en altura con la conciencia de estratos, estratigráfica. Entonces analiza los sillares, no como lo hacíamos los historiadores del arte, que nos fijábamos un poco en sus características, que eso sí lo hizo Íñiguez también. Aquí estáis viendo el despiece de San Miguel de Aralar, pues aquí se ve cómo él estudia estos sillares. También se puede hacer un estudio comparativo. Aquí veis sillares de un montón de iglesias de La Rioja, pero aquí estamos viendo otra forma de trabajar distinta que te permite establecer las fases constructivas, las edades, y esto es, claro, fijaros qué tipo de mapas. Son mapas en altura de edificios que nos permiten diferenciar, pues fijaros, siglo I, segundo, tercero, cuarto, quinto. O sea, va haciendo un estudio como si fuera un estudio arqueológico por estratos, pero en altura. Esta disciplina también ayuda mucho a comprender mejor la arquitectura prerrománica. Y esto lo vemos aplicado a Irulegui, en un estudio de 2020. Ya veis que estamos viendo cómo avanza, pero cómo avanza ya estas cuestiones. Otras cuestiones nuevas. Todo el ámbito científico, que también lo ha comentado Luisa. A ver si me sale bien. Análisis arqueométrico y cronologías absolutas.
La termoluminiscencia. Bueno, formas de datación seguras. El carbono 14 lo tenemos más asumido, es más antiguo en su uso. La termoluminiscencia es más reciente, es más exacta también. La termoluminiscencia nos ayuda a fijar la edad desde la última cocción a más de 500 grados de una pieza cerámica. Entonces, te das cuenta que si en una excavación arqueológica encontramos unas tejas, esas tejas nos pueden dar una información cronológica más o menos segura de la cronología de cuándo salieron del horno. Bueno, pues es un progreso. Ahora, aquí vemos otra posibilidad, el radiocarbono, que lo conocemos más. Esta serie, que no vais a ver lo que es, pero veis que son muchas cosas, son 30 castillos de Navarra. Los que están en amarillito son los que tienen registros por carbono 14, con dataciones más o menos seguras, que tampoco la cosa es tan simple. Tampoco es tan simple. Y luego, estas dataciones hay que acomodarlas. Aquí lo estamos viendo un poquito más cerca, para que veáis que algunas dataciones pues, se pueden ir de fecha. Aquí, por ejemplo, estos son ya dataciones de Irulegui. Y entonces, estáis viendo en el centro. ¿Todo esto por aquí? No. Sí, todo esto por aquí. Y entonces, fijaros qué dataciones que se van de rango. O sea, está fuera de rango. O la datación que me sale es 132.322 de años. O sea, son dataciones erróneas. Bueno, pues ya veis que también estas dataciones no son la panacea. No nos resuelven los problemas. Es un elemento más. En un análisis siempre lo explican las arqueólogas y los arqueólogos. Dicen, bueno, estos son varias patas, pues esto es una pata del asunto. Tenemos que compensarlo con otras patas y al final haremos que la mesa se sostenga. Pero con una sola pata no se sostiene. ¿Bien? O sea, es importante, pero no es definitivo. Otro elemento que tenemos a disposición, los estudios no invasivos, el georradar. El georradar, esto es un invento, pero a veces no lee. A veces lee, a veces no lee. Depende del grosor de la capa, depende del propio testimonio conservado. Por ejemplo, antes estamos hablando de una ermita en Peralta, la Virgen del Pero no encontró nada en el estudio de georradar. Sin embargo, aquí sí, aquí estamos viendo Irache, estoy viendo el georradar y el georradar ya daba la pista de que algo había en el subsuelo de Irache que tenía una forma trilobulada o triapsidal. Bueno, pues esto te permite luego hacer una previsión de la propia inversión que requiere el esfuerzo de la excavación arqueológica. Bueno, pues la conclusión, que es la misma que ha planteado Eloisa, es que tenemos un presente trabajo, presente ya es presente, necesariamente coordinado e interdisciplinar. Así debe ser. Y en el mundo del arte prerrománico, los historiadores y las historiadoras somos una parte, yo entiendo que menor, un acompañamiento de la labor de la arqueología, que es muy importante. Bueno, pues vamos a ver lo que decía Íñiguez. Fijaros, es que era muy inteligente, era muy brillante. Él dice, escribe, ignoramos si unas excavaciones en otros viejos monasterios, Irache, Santa Gema, Ujue, por ejemplo, darían trazas de plantas dentro del mismo tipo de arquitectura prerrománica. Y bueno, pues así va a ser. O sea, Irache va a tener esa traza prerrománica, Ujue lo va a tener, Santa Gema lo tiene. No hace falta excavar en Santa Gema mucho porque ya lo vemos. Y este es el mapa que supongo yo que no veréis prácticamente nada. Bueno, algo se ve. Oye, no me voy a volver más, que se me ve la calva. Esto es una cosa... Bueno, no me vuelvo más, ¿eh? Así que... Bueno, ya veis que el marco es enorme, desde prácticamente el Pirineo central hasta el extremo de La Rioja. Y esto hay que relacionarlo con el propio mapa del Reino de Pamplona. O sea que él iba bien encaminado, pero a día de hoy no nos serviría para destacar lo que yo creo que debemos destacar, las piezas que dentro del territorio conservamos para poderlas luego mantener, socializar, ¿vale? Con esa idea de trabajo que tenemos como sociedad. No tendría sentido, me parece a mí, que estuviéramos hablando de San Juan de la Peña y San Millán de la Cogoña, por mucho que tengan mucha importancia, más importancia que las piezas que yo os voy a comentar algunas, pero yo creo que nos tenemos que centrar en la Navarra nuclear y su extensión hacia Estella, que es de lo que vamos a hablar. Y vamos a ir concretando el mapa, ¿vale? Esto ya he hecho ya un foco hacia el mapa. En rojo están los puntos que Íñiguez trata en su libro. Eristain, Iracheta, Villatuerta, Javier, Leire, Usun. Todos os sonarán como prerrománicos, es lo que más o menos tenemos un poco en la cabeza. Y esto que yo voy cambiando,
lo amarillo, son los nuevos puntos que podemos incorporar ahora a este corpus artístico del arte prerrománico. Ya veis que algunos rojos han desaparecido y hay muchos más amarillos. Vemos que la densidad es bastante alta. Ya siento que sea así el mapa, pero he usado siempre el de Íñiguez, del arte medieval navarro. Pero bueno, ¿os lo creéis? Que lo vamos a ver. Me acerco un poquito y así puedo reconocer algunas cosas. Ahí veis la encinosa. ¿Veis la encinosa? Baiz, Santa María de Ujue, en amarillo, en la parte central, hacia arriba. Ya tenemos Javier, Leire y Usun, como teníamos Pamplona, que tiene un protagonismo ahora, Villatuerta, se ha quedado ahí, pero también aparecen Santa Gema, Monjardín, Irache. Bueno, ya veis que si tenemos abajo Peralta, en el sur, Peralta iría asociada quizás al asunto mozárabe que puebla La Rioja. Tendríamos la Navarra nuclear, que está en torno a Leire y el valle de Aibar, en todo lo que es eslava, ¿no?, hasta Ujue. Y luego tenemos la extensión estellesa hacia el castillo de San Esteban de Dello, que es conquistado por García Sánchez en el 909. Y eso abre una puerta a una extensión territorial que le interesa mucho a la monarquía consolidar, y la va a consolidar en parte con monasterios. Bueno, ese es el panorama del prerrománico navarro. Y vamos a ver ahora las imágenes de Íñiguez, lo que conservamos, lo que creemos que sigue siendo vigente, y ahora ya vamos a empezar un carrusel de imágenes. Ya me dirás, Mercedes, si me paso mucho. Y yo espero que este carrusel de imágenes nos sirvan para disfrutar viéndolas, para identificar cuáles son los rasgos esenciales del prerrománico, que van a ser muy poquitos, pero son difíciles de consolidar, porque siempre hablamos de muros. ¿Os acordáis de eso que siempre se decía, que lo dice Íñiguez también, de los muros en espina de pez, ¿no?, con estos sillares que van un poco cruzados, que tenemos ahí en la muralla de la catedral hacia el Paseo Barbazán? Tenemos ahí una parte, ¿no?, una especie de petacho. Pero que luego, por ejemplo, en las excavaciones de Pamplona, de la Plaza del Castillo, también se encontró otro muro parecido debajo de la cimentación del monasterio de Santiago, que por tanto no es prerrománico. O sea que también se usaba habitualmente este muro como petachos de otros muros, así que ese tipo de cuestiones no son al 100% reales. Son un indicio, es una pata, no todas, una. Pero bueno, pues Usun merece una visita, es un paseo súper chulo y nos encontramos con este edificio, que es un edificio. ¿De cuándo pensamos que es Usun? Pues está documentado en el 820 y tantos, pues del siglo IX. Lo que tenemos más o menos seguro nos tiene que servir un poco como referencia. Pues podemos pensar que la arquitectura en la Navarra nuclear, porque era un monasterio importante, fue visitado por el rey, vino aquí a curarse. Es un monasterio importante, que parece mentira. Bueno, pues esta es la arquitectura del siglo IX en la Navarra nuclear. Ya veis que es una arquitectura bastante pobre en cuanto a materiales. Fijaros en las ventanas, fijaros en el tipo de sillería. Aquí tenemos esta sillería que comentábamos, ¿vale?, que es muy característica. Realmente lo es. Es una forma de componer el muro, es un aparejo que está formado por sillarejo muy regular, con mucho mampuesto. En fin, bueno, pues son muros hechos sin ciencia de sillería. Son muros más de albaliñería que de constructores, que de canteros. No hay cantería. Eso va a ser muy característico del momento. Raramente encontramos cantería. Si encontramos cantería, tiene que ser algo muy relevante. Y esta es una imagen, se transformó. Ya veis que aquí no sé si me sale, aquí no me sale. Voy a tener que volver, ¿eh? Ya veis que, ¿veis ahí? Ahí hay un murete que marca la ampliación. Realmente es un edificio muy simple, pero así serían. Pues una planta rectangular con cabecera recta, con cubierta de madera a dos aguas. Punto. Daros cuenta que desde el punto de vista estilístico, para la historia del arte, esto es muy poco significativo. Sin embargo, para la arqueología puede ser muy significativo. Si en el subsuelo se encuentran se encuentran elementos bioclimáticos, hay muchísima información interesantísima, pero que escapa al ámbito de la historia del arte. Nosotros estamos más acostumbrados a analizar pues, analogías y comparaciones. Bueno. Seguimos con Íñiguez. Íñiguez excavó Leire y esta es la imagen que obtuvo, y realmente de aquí tenemos una información valiosísima. Veis que realmente había piezas en esa excavación, o sea que había, al menos yo aquí cuento 1, 2, 3, 4, 5 tenderes, 5 tenderes de sillares irregulares, pero sillares al fin y al cabo, que marcan la cimentación
de este edificio, que es un edificio de 3 ábsides semicirculares, una cosa muchísimo más compleja, mucho más compleja, porque Leire, pues seguramente era el monasterio más importante de la Navarra nuclear. Y constituyó esta planta. Él estableció una serie de fases que van pues, entre el siglo IX y X. Primero empieza con una cabecera única, se añaden las naves laterales. Bueno, en todo caso, como foto fija de lo que era la iglesia de un monasterio, vamos a decir el Prus, el monasterio más importante, pues aquí estamos viendo el edificio más importante, vamos a decir que está ya concluido en el siglo X. Bueno, pues así podría ser la arquitectura que va avanzando. Seguimos, estamos en el siglo X, ya acabando el siglo X, porque este edificio está bien fechado, es de los pocos que tenemos bien fechados. Estamos en San Miguel de Villatuerta. Fijaros que ya la sillería regular de Usun ha cambiado y es una sillería muy regular. Vamos a ver algo importante, me paso esto y luego volver aquí. Se conserva esta pieza que fue estudiada, bueno, ha sido muy estudiada, pero aparece en la exposición de la Edad de un Reino. Y nos dice, en nombre de nuestro Señor Jesucristo y en honor de San Miguel, un maestro de nombre Acto lo hizo por encargo de don Blasco y don Sancho Belenceres lo escribió. Y este Sancho y este Blasco se han relacionado con Sancho Garcés II y con el obispo Velasco. Y la fecha sería entre el 971 y el 978. Y esto es una lotería, que sepamos esta cronología, porque entonces ya podemos fijar este edificio a finales del siglo X. Y resulta que el encargante es el rey y aparece el obispo. O sea que no es un edificio cualquiera del siglo X, sino que es un edificio importante en el siglo X. Y esto nos da una dimensión también de cómo puede ser la arquitectura. Entonces, daros cuenta que lo que estamos buscando son agarraderos. Decimos, bueno, ya sabemos con Usun más o menos cómo puede ser la arquitectura del siglo IX. Y con Villatuerta sabemos cómo puede ser la arquitectura del siglo X. Bueno, pues ya vamos viendo cómo es. Y verdaderamente no es ni decorativa, ni monumental. Es muy práctica, pero aquí al menos hay sillería. Aquí sí que vemos que hay sillería con tendeles bastante irregulares. Tenía decoración esculpida, muy interesante, que ha sido una de las novedades de los últimos decenios, esa interpretación de esta decoración como el ordo visigótico, por el cual el rey sale en campaña militar acompañado por el obispo, una imagen de la Reconquista, una imagen también del valor político de la realeza en estos momentos iniciales del Reino de Pamplona. Bueno, pues vemos que es un edificio importante. Ahora, sus características bastante incomprensibles. Tuvo una cabecera semicircular que se perdió. Tiene esos soportes que están colocados en el muro, pero no están embutidos, sino que están como colgados con una especie de aros, de piedras, una cosa muy rara. No parece que esto tuviera una bóveda, estuviera abovedado, sino que parece que la cubierta es plana, en fin. Ya veis que es un edificio también poco elaborado. Y seguimos con esta línea de edificios. ¿Cuáles se conservan? Eso, cuando hablamos de que es un patrimonio frágil, es que se conservan edificios que no han sido renovados en poblaciones que no se han desarrollado o que se han abandonado. O sea, son edificios que tienen muy poquito contenido. Aquí estamos viendo Eristein, que lo conocemos por las pinturas también, pero bueno, pues ya veis que conecta bastante bien con Villatuerta. Hablábamos del paisaje, hablas del paisaje. Eristein es muy interesante por el paisaje monumental y el paisaje medieval. Es una población que ha conservado bastante bien esa idea de era, de calles que son casi caminos. Bueno, aquí estáis viendo ese paisaje integral que hay que conservar, tan importante como conservar el propio bien individual, conservar el paisaje, que en este caso es un paisaje fosilizado que es muy poco frecuente. Y un detalle de la portada, ya veis que el tipo de cantería todavía está muy poco desarrollado. Es una cosa súper rústica. Parece mentira que estemos hablando, esto puede ser, a ver, aquí nos tiramos a la piscina, nos metemos en un charco, pero decimos, bueno, esto tiene que ser finales, esto debe ser como San Miguel de Villatuerta. Y al aire es que no queda más que 50 años, menos quizás. O sea, estamos muy cerca del aire. Entonces, eso nos tiene que dar una dimensión. Cuando la semana que viene estudiéis el románico, de qué supone ese salto del Leire que conocemos respecto a esto. O sea, es brutal. Otras piezas que también señala Íñiguez, pues aquí estamos viendo la torre de Javier. Bueno, pues aquí es muy difícil, porque ya sabemos que la castillología va a avanzar por las dataciones, pero es muy complicado. Sí que vemos este sillar irregular, este muro
que es un muro también con espina de pez, bueno, pues puede ser. Tampoco nos pasa nada, porque sea del 10 o del 11, o sea, da igual, o sea, no nos importa nada. Lo importante es conservarlo y entender cómo ese edificio fue creciendo. A veces también nos obsesionamos con las fechas y casi nos desilusiona, ¿no? Si dicen, joder, pues era del 10 y ahora resulta que este Pelos dice que es del 11. Pues ¿qué más da? Es igual, no pasa nada. Bueno, vamos ahora con las revisiones. O sea, hasta ahora hemos visto las piezas que aparecen en el arte medieval navarro de Íñiguez, que, bueno, que consideramos que están ubicadas de una forma correcta. Y ahora vamos a ver otras que quizás tengan más dudas. Pero ese tipo de dudas que os digo, que igual no es desde el 10, que es del 11. Bueno, ese tipo de dudas, no más dudas. La primera es San Miguel de Aralar, que es un edificio difícil, es difícil. Íñiguez habla de la excavación de un ábside ultrasemicircular. Es un modelo que va a tener mucho éxito en Navarra. Por ejemplo, la excavación de Arriaundi, en Darumbe, reproduce este edificio. Claro, bueno, y esto es del siglo X, es carolingio, ¿no?, que es lo que planteaba Íñiguez. Lo relacionado con este otro edificio, que realmente se parece muchísimo. O sea, si os fijáis, esto es San Miguel de Tarrasa. Son parecidísimos, pero esto es lo que nos pierde a los historiadores del arte, que es parecidísimo. Pero ahora la cronología de San Miguel de Tarrasa, también muy discutida, se lleva al siglo VI por unas pinturas. Es que no puede ser. O sea, sí que se parece, efectivamente, pero también se vio que la ventana central tenía forma de herradura. Y la veis, ¿no? Se ve. Pero es que esta fotografía es rarísima. O sea, es rarísima porque está como marcada. Yo he sacado otra fotografía ahí, las tenéis las dos comparativas, pero una está como marcada. Y luego realmente en la restauración algo debieron ver que no funcionaba o sea, que no era un arco de herradura. Podía parecer, porque estaba cegado, pero no lo era. Y quedó así. Pues sí que la sillería es una sillería menuda, sí que se puede relacionar con lo carolingio por su módulo, pero tenemos pocos elementos de juicio. Ahora, ¿que este edificio se puede ubicar en el siglo XI sin ningún problema? Pues perfectamente. En el siglo X, viendo lo que hemos visto, pues damos cuenta de lo que hemos visto del siglo X, San Miguel de Villatuerta, pues sería el Guggenheim de la época. Bueno, se ubica, eso es lo que solemos decir, ¿no? Se ubica más fácilmente en el siglo XI. O Iracheta, qué guerra nos da Iracheta. Porque es otro edificio fantástico, fantástico. Ya veis cómo está el despiece de los muros. Esta es una fotografía antigua, una fotografía actual. Pues aquí nos pasa un poco parecido. O sea, se sitúa mejor en el siglo XI que en el siglo X. Por tanto, ya no sería prerrománico, sino que sea románico, de este primer románico de Navarra, que quizás se engrose más, pero que esto son cuestiones abiertas. Mientras no haya más progresos en otras disciplinas, nosotros seguimos mirando el edificio y estableciendo teorías. Omedes sí que hizo una visita interesante en la página de Omedes, que la consultamos casi todos los días, casi que entras a mirar cualquier cosa. Es más cómodo buscar la foto en Omedes que buscar la foto en tus carpetas, porque tú luego no la encuentras y lo tiene todo ordenado y perfecto. Él visitó el hórreo, visitó la iglesia y sacó esta foto y vemos que efectivamente hay mucha relación entre el aparejo del hórreo y el aparejo de la iglesia, aunque la iglesia está muy transformada. Y luego echó a andar y se fue hasta el puente, que está un poquito más lejos, y también vio que el aparejo era parecido. Y hay una cosa interesante, porque si os fijáis en este puente, donde acaba el arco, donde mueve el arco, hay una especie de ménsula, ¿no?, como recta. Y ya veis que en Iracheta también está esa ménsula recta, o sea que está bastante cerca. Claro, luego ves esto, ya os podéis imaginar de dónde está foto, ¿no? ¿Sí, no? Sí, ¿no? Sí. Y esto se parece también mucho al aparejo de Iracheta. Yo diría que estamos hablando de lo mismo, el mismo lenguaje, la misma cultura técnica, porque, a ver, el puente de Puente de la Reina es tremendo, es tremendo. Eso sí que es una obra de ingeniería. Bueno, pues aquí estamos hablando del mismo tipo de cantería, de trabajo de la piedra. Por tanto, hay una cultura que puede ir en esa época. Estamos hablando del siglo XI, seguramente. ¿Y esto qué? Esto no es tan conocido, ¿eh? Estamos en eslava, una bodega en eslava. Fijaros en la línea recta. Esto es como si viéramos el hórreo de Iracheta al revés. O sea, lo desplegáramos como si fuera un recortable y le damos la vuelta. Fijaros en la plataforma donde desalojan los arcos, ¿no? Esa plataforma plana muy volada. El tipo de sillares. Yo aquí no digo nada, ¿eh? No tengo ni idea.
¿Puede ser del siglo XI? Pues no lo sé, no lo sé. Hay donaciones de palacios en el siglo XI de eslava al aire, las hay, están documentadas. Se donan 3 palacios, uno en el XI y 2 en el XII. Esto sería la bodega de uno de esos palacios. Puede ser una arquitectura del XI, una arquitectura doméstica del XI. Bueno, trabaría con la zona, trabaría con la forma de... Pero bueno, esto hay que estudiarlo más. Ahora, hay que ponerle nombre. En eslava hay una bodega cojonuda. Porque si no le ponemos nombre, igual esto se deshace. Pasa un camino, una carretera y... Vale, bueno. Fijaros que tiene unas dimensiones considerables. Es un señor edificio. La puerta de Iracheta es una puerta rarísima. Se ha dicho que se repuso o que se cambió, pero esa puerta también aparece en la torre de Sada, que es una torre poco conocida. Seguramente la torre de Sada sea del siglo XI, siglo XII. Aquí estáis viendo la puerta de Iracheta, la puerta de Sada, el interior de la torre de Sada y uno de verde, que está también por ahí, que me hace ilusión ponerlo. Ya veis que el sillarejo cambia, el sillar cambia, los tenderes son más regulares. Esto parece que es posterior. Esto yo diría que ya puede ser del siglo XII, sin problemas. Bueno, seguimos con la revisión. Íñiguez también colocó en este capítulo de los edificios prerrománicos a Lizaberri. Y fue un milagro simplemente que lo incluiría en cualquier sitio, porque Lizaberri, antes de la limpieza, es que prácticamente no se veía. Era una ruina que estaba llena de maleza y era hasta difícil llegar al lugar. Él vio que podía ser prerrománico. Realmente la ventana es muy rara. Ya veis que la sillería nos recuerda al aire, todo recuerda al aire. Lo ubicamos también cómodamente en el siglo XI avanzado. No hablamos más de esto, que seguramente Javier os comentará cosas. Bueno, y ahora vamos con las incorporaciones. ¿Vale? Hasta aquí hemos analizado lo que planteaba Íñiguez, lo que damos por asentado y lo que vemos que quizás se pueda reubicar un poquito más tardíamente. Y ahora vamos a ver lo que creemos que es nuevo y que entraría dentro de la arquitectura prerrománica. Y aquí sí que va a haber cosas que quizás os sorprendan. A otros no, los que ya andáis mucho por ahí. Bueno, novedades. Pues una novedad muy importante es tener claro cómo era el amurallamiento de Pamplona en época tardoantigua. Porque entendemos que la ciudad de Pamplona es una ciudad que se va reduciendo durante la Alta Edad Media hasta que, con la llegada de nuevos pobladores, se extiende de nuevo. O sea que no crea nuevas murallas, sino que vive de los amurallamientos antiguos. Bueno, pues es una información que tenemos. Y otra gran novedad es toda la información que nos llega de la excavación de la catedral. Porque la catedral, fijaros la cantidad de zonas excavadas que tiene. La catedral es la zona más importante de la ciudad y en su parcela ha pasado de todo, desde época prehistórica hasta la actualidad. Lo que nos interesa ahora es ver cómo interpretan, a partir de las excavaciones, el edificio tardoantiguo y el edificio prerrománico. Aquí tenemos el edificio tardoantiguo. Realmente en excavación no salen muchas cosas, pero bueno, al menos tenemos una imagen que nos puede aproximar a este edificio que siempre pensábamos que existió porque fue un episcopado en época visigoda, pero que nunca teníamos una conciencia clara de cómo era. Realmente la arquitectura visigoda se está entendiendo más ahora con las excavaciones, por ejemplo, de Recópolis, otras excavaciones que están surgiendo, que con lo que sabíamos. Bueno, pues este sería el modelo. ¿Ya veis cómo encaja en lo que es la planta de la catedral? Estaría un poco tendida hacia la parte norte. Bueno, pues ya está, es una imagen. Y esta sería la imagen de la catedral prerrománica. Es un poco más grande, es parecida, ya veis que ninguna de las dos tienen una caracterización especial, porque no se encontraron elementos decorativos, muy poquitos, un capitel que no se sabe si es capitel, unos canecillos que tampoco se sabe si son de o no. Sí que se encontró restos de una portada, de una puerta, pero vamos, restos, la plataforma de entrada, no nada más que eso. O sea, hay poca información, pero bueno, pues ya tenemos ubicada también un edificio que, bueno, pues efectivamente, viendo lo que hemos visto de lo que se construía en los siglos IX y X, pues encaja con ese tipo de obras. No entramos en más detalles, porque realmente no se sabe más. Otra pieza que está en la catedral, que puede estar a caballo entre el siglo X y el siglo XI, es la cilla o la canónica. Ya veis que es un edificio que da a los edificios de los
de la plaza del Arcedianato. La portada es una portada románica pura, pero el edificio, fijaros también que la sillería es una sillería, el aparejo es muy peculiar, muy menudo. La torre la torre norte se utilizó para encajar la escalera que sube al sobreclaustro. Todo esto está muy transformado, porque la silla, se quitan los niveles, en fin. Pero lo que nos interesa es esta torre. Yo esto lo incorporo porque yo tampoco lo conocía. Y no lo conocía hace mucho y me dejó impresionado. Así que, bueno, ¿pero qué es esto? Porque a partir de esa escalera de mano que veis aquí, ¿veis? Hay una escalera de mano, se puede subir por una ventana, es como si fuera una de estas torres de defensa que tienen el acceso superior, ¿no? Y subimos por esta escalera, fijaros qué escalera, qué dimensiones, qué módulo de los sillares. Llegamos a esta sala. Ya veis que la sala está transformada por las techumbres. Hay una especie de capilla, es una cosa muy rara, muy rara. Esto habría que estudiarlo, bueno, no sé. Y nos encontramos con esta ventana, que es una ventana, esta sí que es una ventana que tiene el perfil de herradura. Y ya veis que es monolítica, en la parte, es un dintel, realmente es un dintel, es una ventana muy antigua. Bueno, pues aquí está esta pieza. ¿Vale? Es una cosa que yo conocía menos, al menos, y aquí la tenemos. ¿Puede ser del siglo X? Pues puede ser el siglo X. Puede ser el siglo XI, puede ser el siglo XI. Se ubicaría bien en el siglo X. Si la idea de la historia del arte es ordenar las cosas, ¿no? Que es una de las ideas. Estemos más o menos de acuerdo con la teoría de los estilos, pero bueno, es ordenarnos, ¿no? Y esta sería la bajada. Bueno, pues más piezas. Arlas, lo tenía apuntado, no me salía lo de Arlas. En Peralta. Fijaros, y dices, bueno, ¿qué es esto? Si esto yo cojo la excavadora y lo tiro y me hago aquí un chalet, ¿no? ¿Qué es esto? Además que está ubicado muy mal, al lado de la carretera general. Si no ha desaparecido, es un milagro. Fijaros el despiece de la mampostería, súper irregular. A ver, y ahora os lo creéis, esto es un ábside semicircular que se ha derruido en su parte central. ¿Vale? Vamos a entrar. Desde dentro se entiende un poquito mejor, ¿no? Aquí sí que vemos, incluso vemos hasta el espacio para los objetos sagrados. O sea, es una iglesia. Fijaros el aparejo, piezas de río, ladrillos, aquí está todo mezclado. Esto es pura albañilería, aquí no hay sillería. Aquí esto se compone y luego se le da lucido y se pinta. Y entramos dentro y nos encontramos con otra puerta, en este caso una puerta de herradura. Está muy tapada, pero esto se restaurará, se preparará, se estudiará y tenemos una pieza vinculada al influjo mozárabe de La Rioja y la tenemos ahí, si no se pierde, que ha estado a punto de perderse. No se pierde, pues ahí está, ¿vale? Otro nombre que hemos puesto. Seguimos en Peralta, subimos al Castillo, una zona también extraña, con aparejo súper irregular, restos de una ermita, cabecera recta o una puerta de entrada a un castillo, una especie de fortificación que también podemos ubicar en esta época. Ya veis que el tipo no de sillería, sino de construcción es muy parecida. San Esteban de Ello. Aquí tenemos una datación exacta, siglo X. Siglo X en las cimentaciones. Acordaros que lo que valoramos son, si se valoran los carbones de las argamasas, son en registro arqueológico, no son en superficie, sino en registro arqueológico. Bueno, pues siglo X, vale, pues ya está. O sea, confirmamos, ¿no?, que en el año 909 el castillo, que era un castillo islámico, fue conquistado por... Bueno, pues ya está. Y esto es muy interesante porque a partir del castillo de Monjardín, la monarquía pamplonesa domina un amplio territorio donde vamos a encontrar piezas monásticas donde la monarquía en el siglo X intenta consolidarse en el territorio. Veis un detalle de cómo están formados los muros. Y de San Esteban de Ello nos vamos a La Beaga, a Santa Gema, que es una joya. Santa Gema es una joya. Ahora ya veis que la joya está bastante hecha polvo. Y ha sido expoliada, muy expoliada, profundamente expoliada. Ya veis que en la parte inferior hay un gran sillar movido, se ha abierto, en fin. Y que nos encontramos... Otra cosa que ha cambiado, que mis hijos han crecido mucho. Ya no cabrían en la foto. Es otra cosa que ha cambiado también. Ha cambiado muchas cosas. Bueno, pues por los agujeros, esta es la tapa que está movida. Ya ves que la tapa tiene decoración antigua, muy antigua. Entramos a este espacio. Esto es una cripta, pero una cripta muy rara, muy rara, muy rara. No es una cripta medieval. Bueno, en Rioja y Burgos hay una colección de iglesias con ábsides con cúpulas. Y algunas se parecen, pero son de un tamaño mucho menor.
y son mucho más abovedadas. Esto es más planito. Y no sabemos hasta dónde se desarrollan en profundidad. Aquí, claro, aquí habría que hacer una excavación, pero bueno, ya llegará. En todo caso, lo interpretamos a día de hoy como una pieza prehistórica reutilizada. O sea, yo cuando me enfrenté a este edificio por primera vez, ya veis que es un edificio que tiene la techumbre gótica tardía, y por tanto yo pensé que era un edificio gótico que se había construido sobre esta cripta que tenía un uso litúrgico, religioso, tradicional. Por fuera, ya veis que ahí en la parte superior hay una ventanita que es lo que da acceso de aire a la cripta. Bueno, pues que habían construido el edificio alrededor de esta cripta. Pero resulta que haciendo la excavación, bueno, paso y luego volvemos ahí. Haciendo la excavación arqueológica en el 16-17, aquí, en esta parte del muro, se obtienen dataciones de los siglos 8, 9 y 10. O sea, en esta parte inferior, en este muro. Por tanto, la envoltura no es del siglo XV. La envoltura es del siglo IX. Otra vez volvemos a ese influjo del castillo de Deyo, quizás, o anterior, puede ser anterior. O sea, que estamos viendo un edificio muy antiguo que, eso sí, envolvió a una pieza quizás prehistórica. Ya veis que aquí nos tiramos a la piscina y nos metemos muchos charcos. Pero vamos a volver atrás a la pieza prehistórica. Esto, que parece un túmulo funerario prehistórico, tiene una galería. Eso es lo que marca más la pieza. No tanto la bóveda, sino la galería. Esta es la galería. O sea que es un túmulo de galería, como podemos ver en Andalucía, en grande, ¿no? Aquí sea más pequeño. Y el misterio era saber si esta galería continuaba hacia afuera. Y para eso fue la intervención arqueológica del 16-17. Ya veis que es una galería larga y efectivamente salió la galería hacia afuera. O sea que en un momento dado de la historia del edificio, esta galería fue practicable. O sea, que era un túmulo prehistórico reutilizado con una galería practicable para usos funerarios o lo que fuera, y colocaron el altar justamente encima del centro de esa cúpula. O sea, que le dieron el perfil de una cripta. Bueno, pues esto es interesantísimo. Y estuvo a punto de desaparecer en 2008. Es interesantísimo. Esto hay que estudiarlo más. Hay que esta pieza queda ahí, pues para estudiarlo más. Paciencia. O sea, con esto hay que tener paciencia. No, pues ya llegará. Problemas técnicos para hacer una excavación de interior, tremendos, porque es un edificio que está en ruinas, que es propiedad privada, en fin. Ya veis la entrada, ya veis el aparejo de río, aquí está todo mezclado, dentro tiene una estructura subterránea, unos hilos, o sea, es una pieza muy interesante. Vamos con Irache. Con Irache hay que tener las prevenciones lógicas de que la investigación está sin publicar y, por tanto, hay que estar a la espera de... Pero por lo que se ha publicado, un artículo de termoluminiscencia. Estas son imágenes de esos restos que se encontraron. Lo que nos interesa ahora es lo del centro. Porque aquí tenemos Irache 3, que sería lo que conservamos y lo que conocemos actualmente. Tenemos Irache 2, que sería esa estructura con 3 ábsides, e Irache 1, que sería el rectángulo que está en el centro. Bueno, pues ese rectángulo central, que se puede corresponder quizás con Ursún, con Villatuerta, ese tipo de iglesias rectangulares con ábside plano, pues sería lo que quizás constituyó el monasterio en un primer impulso, y estamos hablando pues del mediados del siglo X, por ejemplo, o primera mitad del siglo X, porque el abad Teudano se documenta por una donación, la primera, en el 958. Bueno, pues de esa época sería este monasterio. Otro gran avance, porque ahora ya no tenemos un Irache, tenemos Irache 1, Irache 2, Irache 3, como Cluny 1, Cluny 2, estamos ahí, estamos ya en la pomada internacional. Ahora, hay dos cosas muy curiosas de esta historia. Que la lápida funeraria del abad Teudano se reutilizó en los cimientos de Irache 2, lo cual es muy raro, porque lo normal es que hubieran guardado, no sé, hay que dar una explicación. En el artículo, yo leo esto, no podemos pararnos a leerlo, pero es impecable. O sea, es impecable para que veamos cómo se integra el trabajo interdisciplinar de arqueólogos, de historiadores, de paleógrafos. Impecable. Esta es la idea, ¿vale? Aquí está todo junto y llega a conclusiones muy... Ya ves que es un artículo del 20. Bueno, pues la otra curiosidad es que en la parte inferior de la planta, ahí, hay una escalera. O sea que cuando construyeron Irache 3, construyeron una escalera, que es una escalera que tiene cierto aparato, una escalera grandota, para llegar desde la nave lateral de Irache al subsuelo. Y bajamos la escalera, y aparte de mucha suciedad, nos encontramos esto, una cueva. O sea,
que en Irache 3, en torno al año 1150, tenían una cueva en el monasterio que quisieron conservar y dignificar, colocando una escalera embutida en el muro. ¿Sabes cuánto eso vale una pasta? Porque tenía un enorme valor litúrgico, religioso, lo que fuera, que se ha perdido. Pues esto también nos conectaría con todos estos ejemplos de iglesias rupestres que tenemos tanto en Rioja, y es una pieza que aquí no teníamos. Bueno, pues otra pieza a estudiar. No tiene que ver directamente con el mundo prerrománico, o sí, porque seguramente sería el Irache 0. Irache 0, Irache 1, bueno. Y ya rápidamente, porque entiendo que tenemos que hacer cositas, vamos a ir viendo ya otras investigaciones arqueológicas, ¿no? Artajona, una iglesia que yo tampoco había entendido porque siempre había una consagración de 1120 y tantos, pero según también documentación y fechas científicas exactas, se nos va a la segunda mitad del siglo X. Y eso concuerda muy bien con el diseño del edificio. Porque a mí se me sorprendía, decía, bueno, siempre lo decíamos, pues el primer tercio del siglo XII, pero si un edificio de cabecera plana con estas características, si esto encaja perfectamente en el mundo prerrománico. Bueno, pues este edificio era prerrománico y no solamente era un edificio, que la documentación dice que cuando se hace la donación en el 1085 se cita una eclesiola, no una iglesia, es una eclesiola como quizás no estaba concluida, quizás era simplemente ese ábside trebolado que veis, pero iba asociado a un depósito de agua y a una torre, todo del siglo X. Bueno, pues otra pieza más que tenemos, otro edificio prerrománico. Esta sería la recreación. Como tenemos estas recreaciones virtuales, nos ayuda muchísimo a entender cómo podía ser este edificio, quizás no concluido, como lo veis, sino quizás únicamente con la cabecera. Seguimos. Ujue. Ya veis que vamos marcando una línea de edificios que están todos asociados para llegar al final del recorrido, porque vamos yendo, ya veis, desde Deyo, estamos en zona media y ya estamos cruzando hacia el valle de Sangüesa, hacia Leire. Pues aquí también aparece la cimentación de otro edificio con triple cabecera, plana, características prerrománicas. Y aquí la datación no nos ayuda tanto, porque la datación se va a principios del siglo XI, el primer cuarto del siglo XI, y eso está muy cerquita ya de la obra románica. Aquí sería más complicado. Pero bueno, ya veis que es de buen aparejo. Incluso se excavó una cripta, o sea que podemos suponer que era una iglesia en dos niveles, un nivel de cripta y un nivel superior, y eso nos lleva al mundo asturiano, sin muchas más pruebas. Aquí nos tiramos de la piscina de forma miserable, porque hicimos esta recreación con torre. Bueno, pues sin más, para hacernos una idea de cómo podía ser este Ujue del siglo X, si existió. Porque en Ujue hay una cosa curiosa, que se conservan 3 ventanas monolíticas, se conocían 2, y luego resulta que apareció una tercera. Y dices, bueno, esto ya es para fastidiarnos, porque si siguiera el modelo asturiano, sería una iglesia así, con un primer nivel y un segundo nivel, el primer nivel con 3 ventanas que se suelen hacer monolíticas, esas terceras monolíticas. Y esta es la que se encontró al final, esta es la última que ha aparecido, que apareció hace unos años, que estaba en esta configuración tan rara, es una bajera, junto a esta y junto a esta. Se conservan 3. Igual no debería decirlo, pero yo una vez en un viaje por Croacia también encontré otra, o sea que igual es más frecuente de lo que pensamos, pero en todo caso es curioso que en Ujue haya 3 ventanas de este tipo y que esas ventanas se utilicen en la arquitectura asturiana y que pensemos que quizás el modelo de Ujue, por cronología, puede conectar con ese diseño. Seguimos, ya entramos en el valle de Eibar, Elena de Abaiz, un edificio que también puede estar a caballo del año 1000, quizás a primeros años del siglo XI. Ya veis que también es una estructura muy irregular, con mucho reaprovechamiento de piezas romanas, muchísimo. Unas puertas antiguas, o sea, esa puerta que estamos viendo con ese dobelaje tan profundo, que yo la veo y me recuerda muchísimo a Aristain, o sea, es muy parecido. Bueno, pues está en la misma sintonía. Fijaros qué escalera. Son piezas raras. Y llegamos a la Encinosa. Bueno, pues la Encinosa, ¿qué será la Encinosa? Pues esto habrá que estudiarlo bien, habrá que hacer una excavación arqueológica. Este es el interior. El interior también concuerda con decoraciones de San Juan de Baños, unas cenefas muy anchas que tienen motivos repetitivos, que pueden ser como ondas o pueden ser círculos besantes. Tenía un capitel romano reutilizado como agua benditera. O sea, estamos hablando de un edificio con mucho interés. Ya fue en su día
estudiado como se estudiaban las cosas en los años 30 del siglo pasado. O sea, pues se cogían las piezas y se trasladaban. Eso es el estudio que se hacía. Esto es la puerta de la venta. Ya ves que está aquí el padre Escalada, que hizo la colección del Castillo de Javier, ¿no? Pues ahí veis piezas romanas reutilizadas en la portada. Y tenemos aquí un extracto del artículo que publicaron en el 97 las arqueólogas que hicieron la prospección del término de eslava. Aparte de que dicen que hay una piedra, una gran losa de piedra con una espada grabada, dice que la necrópolis fue saqueada durante la Guerra Civil Española, cuando se trajeron varios sepulcros rectangulares tallados en piedra, así como objetos de uso personal, espuelas, espadas. Estos sarcófagos se encuentran en una colección particular, mientras que los objetos metálicos desconocemos su paradero actual. La cronología de esta necrópolis puede tener una afiliación visigoda, por lo que se desprende de algunos materiales, fíbulas, escuriforme, restos escultóricos, sarcófagos. Bueno, pues muy interesante. Esto ya estaba en el 97, dicho. Pero ese nombre no se había cruzado conmigo, al menos, ni con nosotros. Ahora ya se cruza, ya decimos, oye, pues que han dicho que en Eslava hay un sitio. Bueno, pues ya está, ya le hemos puesto nombre. ¿Por qué? Y con esto ya acabó. Porque hay piezas que no tienen todavía nombre. Y aquí ya vamos con las señoras desde el principio de la sesión. Vamos a desvelar el misterio. ¿Están perdidas? ¿Estas están perdidas? Por el reverso, la pieza también tiene escultura. Ya veis que es una pieza fragmentada. Parece un dintel que se ha roto. Y la rotura está así, junto a unas estelas. Bueno, estamos en Navarrea Baja. Está completamente descontextualizada. O sea, en Navarrea Baja no hay nada que sea parecido a esto. Y, sin embargo, desde el punto de vista de la historia del arte, lo podemos comparar con piezas. Fijaros en cómo son las características. Sobre todo con esta especie de columna salomónica, ¿no? que es una decoración muy propia de lo asturiano. Pues podemos vincularlo con, ya veis, aquí tenemos una especie de despliegue, cosas visigodas, pero también tenemos una cosa gótica, ahí en medio, que eso es la arumbe. Ojo, hay que andar con mucho cuidado, o sea, aquí no podemos, pero bueno, es una pieza que hay que estudiar. Bueno, esto es un pedrusco, pero cerca de Navarrea Baja hay una ruina, un montículo de piedra que habrá que estudiar también. Esta foto me la mandaron anteayer desde Navarrea Baja, porque es que es una cosa que... Y en Navarrea Alta también tenemos cosas interesantes que quizás nos puedan servir de referencia. Esta es la ruina de San Miguel, pero que es mucho más tardía. Ahora, la ruina de San Miguel se construyó sobre la roca, una roca sagrada desde antiguo, que está vinculada a una cueva. Bueno, pues aquí tenemos Hay que darle nombre a esto, porque cuando tenga nombre lo reconoceremos. Y si no tiene nombre, igual un día decimos, ¿y dónde estaba aquella pieza que enseñó Charlie aquel día en el 10º aniversario de Incipit? Pues no sabemos. Bueno, pues muchas gracias. Os dejo en mi correo por si tenéis alguna cosa que decirme. Encantado. Bueno, pues después de estas sesiones tan intensas y tan interesantes, voy a empezar por lo que ha terminado, ¿no? Felicitando a Carlos, a Charlie, pues por su magnífica conferencia, por lo bien que nada, en esas piscinas y en esos charcos en los que se mete, y también reconocer el trabajo que ha realizado y la generosidad con la que nos ha contado todas estas cosas, ¿no? Así que muchísimas gracias. Y luego también, pues, poner de manifiesto un poquito la relación, las ideas de reflexión que han lanzado los dos ponentes, ¿no? Esa nueva manera de trabajar, esa arte medieval en Navarra, historia medieval en Navarra, que hay de nuevo, pues esa manera de trabajar que realmente tiene que ser intradisciplinar, tiene que contar con todo tipo de conocimientos. Muchas de las personas que están en la sala son personas jóvenes que están ahora precisamente trabajando con historiadores, con restauradores, con arqueólogos, desde el ámbito de la química, desde el ámbito de la geografía, del paisaje. Y bueno, pues la verdad es que resaltar eso y decir que es una gozada, ¿no? Que podamos hacer lo que podamos. Y ahora, pues las preguntas que tenga el público es el momento. Tenéis aquí dos grandes especialistas.
Buenas tardes. Gracias por las conferencias, han sido extraordinarias. Quería preguntar primero a la profesora Eloisa, que se habla mucho de París, de Burdeos, de Glasgow, de Stanford. ¿Qué tenemos en Navarra en proyecto, primero? Segundo, hablamos de temas de tecnología y demás. ¿Qué se hace por digitalizar todos los bienes que tenemos aquí pendientes de digitalización? Si no se lo hace uno, no tienes nada que hacer. Hay montones de pergaminos, que yo me conozco muchos, de la Catedral de Pamplona, que están perfectamente, desconocidos. Bueno, tercero, quería decir que hoy es... sobre el empoderamiento de la mujer medieval en Navarra, me parece que hablando un día con la profesora García de la Borbolla, estaba haciendo un trabajo sobre el poder que tenía la mujer en el patrimonio, en los patrimonios de Navarra, muy diferenciados a los de otras zonas, incluso de Europa. Y me dijo que era algo extraordinario. No sé si se llegó a publicar eso, no sé si lo conoce. Bueno, y por último, hoy es San Beremundo, patrón de Navarra, abad de Irache, etcétera, etcétera. Porque mientras el mundo es a mundo, el 8 de marzo es San Beremundo. Bueno, respecto a lo que comentaba, a ver, en Navarra yo creo que tenemos una secuencia de investigación en historia medieval que ya tiene unos cuantos años. Digamos que la escuela de Martín Duque, que fue un poco pues el que empezó a desarrollar aquí una serie de temas, de maneras de trabajar, de trabajo con la documentación, etcétera, del contexto de José María Lacarra, que era su maestro, ¿no? De alguna manera, pues es un poco el renovador, un poco mucho, el renovador de los estudios de historia medieval. Yo creo que hoy en día, pues todos los que nos dedicamos a la historia medieval en Navarra, en general, o hemos sido discípulos suyos o hemos trabajado con discípulos suyos, de alguna manera. Yo creo que, y de eso ha derivado, pues por lo menos en las dos universidades hay departamento de historia, aunque se llamen de distinta manera, y donde, bueno, pues estamos personas que trabajamos en investigación. Sí que es cierto que, se hacen proyectos de investigación en algunos contextos pues ligados a financiación del Gobierno de Navarra, otros proyectos ministeriales que a veces tienen menos trascendencia para el público en general, y eso es un fallo quizá nuestro, de que un proyecto ministerial normalmente luego tiene una serie de publicaciones científicas y a veces nos falta esa otra parte de divulgación, de transferencia, digamos, cotidiana, que en los últimos años pues verdaderamente sí que estamos trabajando más. Yo creo que sí que es un campo en el que se están haciendo muchos trabajos en historia política, renovada de otra manera, en historia social. Se ha trabajado muchísimo en todo lo que es la gestión del reino, cómo funciona el reino, cómo se gobierna, cómo se administra, toda la construcción ideológica de esa realeza navarra, que tiene sus particularidades en todas sus secuencias, tanto en el siglo X como el XI, como el XII, tiene una serie de... Yo creo que en todo eso se ha trabajado mucho. En cuanto al tema que decía de la documentación y la digitalización de la documentación, bueno, yo creo que sí que es cierto que todos los archivos en Navarra tienen una documentación abundante. Hay algunos que han desarrollado proyectos de digitalización muy intensos, el Archivo General de Navarra. La documentación medieval está digitalizada toda, si no me equivoco. Y en proceso de que pueda ser accesible a través de la red online. Eso es un proyecto de larga duración que todos querríamos que estuviera ya, verdaderamente, incluso aunque esté con sus posibles fallos que pueda tener y que poco a poco se vaya recomponiendo, pero pues tiene que ir poco a poco poniéndose todo en red. Y yo creo que en un plazo de no mucho tiempo pues lo estará, porque cada vez realmente accedemos a más documentación digitalizada. Sí que es cierto que hay otros fondos que quizá pues no son de acceso público tan fácilmente. Ha mencionado la Catedral de Pamplona. La Catedral de Pamplona tiene unos fondos magníficos
Creo que la documentación, los pergaminos por lo menos en su momento, varios de ellos desde luego estaban digitalizados. Lo que pasa que no son de acceso libre, hay que acudir allí. Yo creo que cada vez más, eso es algo que todo el mundo tiene muy presente, que requiere proyectos no solamente de digitalización, sino de toda una ordenación que permita luego poder rescatar eso. Eso tiene costo económico y no es pequeño. Y verdaderamente pues son proyectos que, según las posibilidades de cada uno, pues van más lentos o van más rápido. En algunos de los que yo he puesto aquí, pues derivan de instituciones muy potentes, que bueno, pues que todos quisiéramos tener pues esos fondos, esa financiación y esos grandes equipos. Entonces vamos más despacio. Pero yo creo que progresivamente la documentación medieval, por lo menos en Navarra, no digo que toda, porque no está toda digitalizada, ya quisiéramos, pero una parte muy importante sí lo está. El Archivo General, desde luego, algunos archivos municipales pues ya lo van poniendo en marcha y bueno, pues la verdad es que sí que querríamos que estuvieran pronto, pero… Y en cuanto a… ¿era? La mujer… Bueno, yo creo que también es un tema en el que vamos trabajando desde distintos ámbitos. María Ángeles Rodríguez de la Borbolla trabaja sobre esos temas, también otras personas de su departamento, también en el nuestro, porque cada vez más vamos descubriendo, o por lo menos se van visibilizando fuentes de información, testamentos, inventarios, y efectivamente sí que vamos conociendo mucho más de la capacidad, siempre estuvo ahí, pero no lo mirábamos, y ahora lo miramos. Y yo creo que a raíz de eso, los últimos, yo diría, 10 años, sí que se va trabajando cada vez más sobre el papel de la mujer en la Edad Media. Esperemos poder llegar más realmente al público en general para que se conozcan esos trabajos y que esas publicaciones que muchas veces están en revistas de investigación puedan también estar en el día a día de la gente y que todo el mundo lo conozca, porque es una pena que no se conozca. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, aprovechando que es San Beremundo, me voy a tirar a la piscina de Villatuerta. Va por ti, Charlie. Das como por asentado, más o menos, que San Miguel de Villatuerta es el edificio que es por la placa conmemorativa que tiene. Yo estudiando un poco el edificio por dentro y por fuera veo que hay algunas puertas que se sugieren, como hemos visto aquí en otras construcciones, y que luego no existen. Se habla de que era un monasterio, pienso que tendría alguna división exterior y desde luego lo que no encaja son esos relieves en las paredes tal y como están colocados en la fotografía que nos ha llegado. Entonces, estudiando esos relieves que tenemos aquí arriba y pasando muchas veces por delante de ellos y recurriendo al ordo visigodo del que nos habla Soledad de Silva, bueno, ha habido mucho tiempo durante la pandemia y más o menos creo que he colocado las piezas como podría ser la representación de ese ordo siguiendo el texto que se conoce. Y eso me llevaría a pensar que si alguien ha utilizado ese ordo y ese monasterio, tendría que haber sido Sancho Garcés I, que sería el que conquista después de ello y el que saldría desde ahí a las batallas y los recorridos que podía hacer, que eran más o menos cercanos y demás. Entonces, yo adelantaría un poco la fecha, el hecho de que aparezca también una escultura en Luesia, que también se cree que representa ese ordo visigodo y que también se relacionaría con él, pues lo pondría en el contexto un poco anterior, del siglo X, pero antes. Iba a buscar la imagen, pero son muchas y daremos un carrusel. Fíjate, la cronología se ha discutido, pero no hacia atrás, sino hacia adelante. O sea que se ha puesto un poquito más moderno que esa cronología. Habría que buscar un obispo que coincidiera con la epigrafía. Sí, eso igual es lo que lo complica. Bueno, pues nada, ánimo con el trabajo. Todo eso es trabajo. Que yo no niego que eso sea una reconstrucción, por ejemplo, o un homenaje del nieto al abuelo, porque de alguna manera la monarquía o su monarquía ha salido de ahí. Y entonces se pone esa placa conmemorativa en unas fechas con ese rey, ese obispo,
y se colocan, o se pueden colocar antes o después, esas piezas que recuerdan el Ordo en ese sitio, porque ellos ya van hacia Nájera y todo eso se queda ya pequeño, ¿no? Sí, ese tipo de soluciones, el observar que la epigrafía es una epigrafía literaria, sí que está surgiendo mucho. Por ejemplo, así se ha explicado la epigrafía visigoda de Olite, que bueno, no he entrado en ella, pero podemos haber entrado como algo literario referido a San Isidoro, ¿no? Un texto que recuerda a Olite quizás en la época de su fuero, ¿no? A mediados del siglo XII, y recuerda un texto, y así también se está explicando la cronología de San Juan de Baños también, es que ese texto de no sé si lo Vigito, no sé qué rey es, visigodo, que realmente es una referencia literaria, un recuerdo de... Bueno, todo eso puede ser, o sea, nos vamos en el mundo de la hipótesis. Sí que realmente la colocación es una colocación que no tiene ni pies ni cabeza, la colocación original. Sí que es posible que tuviera otra colocación distinta. Y luego estos edificios, claro, no conocemos lo que queda de piedra, pero no conocemos todas las estructuras de madera que tenían, que serían enormes, o sea, más significativas que lo que vemos hoy en piedra. Nos pasa mucho en la castellología también, o sea, que vemos la torre, pero no nos imaginamos su parafernalia de madera. Pero bueno, con Villatuerta, yo que estoy más acostumbrado a trabajar temas de románico y gótico, yo te diría que no entiendo ese edificio. O sea, no entiendo los soportes que están adosados al muro, se ha perdido la cabecera, se ha tocado mucho, tiene unas grietas. No sé, ese edificio ha podido tener una vida compleja, vamos a dejarlo así. ¿Alguna pregunta más? Yo, no sé, le voy a lanzar un tema a Carlos Martínez Álava. Has hablado de poner nombre, ¿no? ¿Cómo podíamos hacer con todas esas incorporaciones de edificios que haces tú? ¿Qué habría que hacer para poner nombre a todos los edificios y avanzar más en el conocimiento del prerrománico navarro? Bueno, nada, me lo pones a huevo. Genial. No, pues esto, tenemos que hacer esto, hacerlo más veces, ¿no? No hacerlo aquí solo, hacerlo también en los sitios, porque es que las poblaciones están deseando que haya movimiento, y nosotros también estamos deseando movernos, o sea que es coincidir, es como los astros cuando se alinean, ¿no? Nosotros queremos ir, ellos quieren que vayamos, pues vamos, ¿no? Entonces vamos, claro, el asunto es que a veces es incómodo, es complicado encontrar, por ejemplo, la llave de Usun, es complicado, tienes que hablar con uno, con otro, pero bueno, pues todo esto en la gestión quizás tenemos que mejorar, ahí sí que tenemos que mejorar, contando con que no es una gestión fácil, pero, joder, es que queremos, nos gusta, y aparte sabemos que es una pequeña solución para un problema que es el problema de la despoblación, el problema de nuestro propio aprendizaje, o sea, no lo economizamos, es nuestro aprendizaje. Pues como estamos todos de acuerdo y somos un montón, pues nosotros mismos haremos. Ahora, sí que esto lo tenemos que perpetuar, que eso es otro problema. O sea, que tenemos que hacer que esto sea atractivo y bueno, pues tenemos que hacer que la masa crítica sea cada vez mayor. Y yo, por ejemplo, observo que, y volviendo al principio de todo, pues que en la enseñanza reglada, pues no sé si lo estamos consiguiendo. O sea, que yo veo que quemamos instalaciones como el Museo de Navarra, por ejemplo, ya me meto en otros charcos, ¿no? O sea, que abusamos quizás como profesorado de las visitas, no sé. O sea, aquí también tenemos que dar una vuelta, quizás el voluntariado, quizás todo ese tipo de cosas nos pueden ayudar a que este patrimonio, que ya ves que tiene, o sea, hay que buscar también el interés, hay que buscar, y luego está muy vinculado a la naturaleza, a los paseos, al paisaje, al tiempo libre, al ocio sostenible, o sea, son tantas cosas que van vinculadas al patrimonio cultural, ¿no? A este patrimonio cultural en particular, que no es visitar la Catedral de Pamplona, este es irte con un autobús y hacer una visitica, una ruta, que yo creo que vamos bien, en ese sentido vamos bien. Se ha conservado bastante, o sea que, ahora, luego hay piezas que dices, joder, qué difícil lo tiene. O sea, eso de Peralta, por ejemplo, dices, joder, qué difícil lo tiene. Porque es que si vamos ahí con una excursión, a Pedreis al guía. O sea, es que dices, pero ¿a dónde nos has traído? Si es que... Entonces también ahí las instituciones pues tienen que jugar su papel. O sea, tienen que jugar su papel, la legislación también. Ahí vamos todos juntos. Pero bueno, yo creo que no vamos mal. No vamos mal. Muy bien. Y luego también me había quedado con curiosidad de lo que ha hablado Eloísa. En varios momentos has mencionado
que cada vez más, aplicado a la Edad Media, se están estudiando los temas lingüísticos, el lenguaje, las palabras, cómo se utilizan. Me ha sorprendido mucho desde qué enfoque y con qué sentido. Pues sí que se está utilizando mucho, a veces trabajando con lingüistas, con filólogos, a veces recuperando sobre todo el lenguaje de los textos, en el sentido en varios sentidos. A veces se hacen estudios específicos de la frecuencia de determinadas palabras y cuándo aparecen y hasta dónde, y sobre todo pensando en qué carga tienen, qué significan, cómo se utilizan. Por ejemplo, el lenguaje del poder, cómo se utiliza el lenguaje para referirse a las expresiones del poder o a la majestad, o todo lo que va construyendo un discurso ideológico con el uso de determinadas expresiones, palabras, fórmulas, etcétera, cuándo van apareciendo y cómo se van... O, por ejemplo, el lenguaje en el uso de las relaciones personales, las relaciones, por ejemplo, nobiliarias o de vasallaje, que todo ese lenguaje que se mueve en el entorno de lo que es la fidelidad, la lealtad, el amor, todo ese tipo de palabras que reflejan una relación personal y que no es la misma en determinados contextos o en otros, o en determinados cargos, o en determinadas funciones o determinados vínculos entre los estamentos o entre las personas. Se utiliza mucho ese tipo de análisis. También luego, bueno, pues, por ejemplo, el uso de la terminología de la explotación del campo, de la explotación agropecuaria, de la explotación del bosque, etcétera, que trasluce fórmulas de trabajo, por ejemplo, que a lo mejor son las mismas con distinta terminología o la misma terminología para distintos contenidos. Se está utilizando mucho el estudio del lenguaje y del discurso, el discurso político y el discurso ideológico, sobre todo. Muy interesante. Gracias. Bueno, pues si no hay más manos en alto, nos vemos el miércoles que viene. Gracias.